por el tiempo. En esa dirección sí tenemos aceleración. Y habíamos encontrado, acuérdense de que la aceleración era negativa, iba en contra del campo eléctrico. Si nosotros hemos dicho que el campo eléctrico iba en el sentido de las jotas, la aceleración va en el sentido de la menos versor J. Y también podemos escribir la ecuación de la posición, que va a ser un I0. Aquí yo ya le voy a poner, acuérdense de que esta A era negativa, así que yo aquí ya le voy a poner el signo menos, se lo voy a explicitar, por eso voy a poner después ahí el módulo. Esto es 1/2t². Lo mismo que con el X, yo puedo decir que yo pongo mi sistema de coordenadas de manera tal que aquí está el origen. Que yo puedo decir que en el tiempo igual a 0, o sea, en el momento exacto en el que el electrón está entrando al campo eléctrico, tanto X como Y valen 0. O sea, yo pongo ahí, en ese lugar y en ese momento pongo mi 0. Por lo tanto, esto también yo puedo elegir que sea 0. Entonces, la ecuación para I me queda de esta manera. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale este tiempo porque nos están pidiendo la dirección, el valor y la dirección de la desviación del electrón después de haber recorrido los 10 centímetros en la dirección X. Y nosotros ya sabemos cuánto vale este tiempo porque es el que hemos calculado en el inciso anterior. Es el 5 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, tenemos la aceleración, que la habíamos encontrado la clase pasada, y tenemos el tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que encontramos que B sub I es igual. Esto es números que ustedes después los pueden corroborar, pero yo he calculado que me quedaba menos 3,52 por 10 a la 6 metros por segundo. Y la I también la calculo igual, tengo la aceleración, tengo el tiempo, ya lo he encontrado, el mismo tiempo que calculábamos en el inciso anterior, y esto me queda menos 8,8 por 10 a la menos 2 metros. Sí, estos son numeritos que salen de esta formulita, que ya conocemos los valores, y de esta formulita que también ya conocemos los valores. La aceleración ya la tenemos, el tiempo ya lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale? Tenemos la posición, ¿cuánto vale el vector posición en el sentido de las X y cuánto vale el vector posición en el sentido de las Y? Yo puedo escribir a la posición, vamos a ponerle para que no nos confundamos con las X, con las Y, ya no le vamos a poner el vector R, por decirlo así. Esto va a ser igual a la posición en X más la posición en Y. Lo escribimos así como vector. Tenemos el valor de la posición después de que he recorrido esos 10 centímetros en X por el versor Y más el valor de la posición
que tiene en el eje de las Y por el versor J. Esto va a ser igual, esto es 0,1 metros porque es la condición de contorno que nos dan a nosotros, es que haya recorrido 10 centímetros, y a la Y la hemos encontrado aquí, que era el menos 8,8 por 10 a la menos 2 metros en la dirección J, en la dirección del versor J, que como tenemos un menos ahí, está apuntando hacia abajo. Entonces, para encontrar el módulo y nos piden el valor y la dirección, el módulo de R es fácil, lo conocemos, x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada de 0,1 metros más raíz cuadrada. Aquí no le pongo, no me estoy deteniendo a ponerle el signo, porque como está al cuadrado, el signo, aquí me falta un metro, el signo no me va a modificar nada. Y esto me da, como les digo siempre, numerito que se puede corroborar por 10 a la menos 1 metro. 1,33 por 10 a la menos 1 metro. Y para encontrar el ángulo, hacemos el cálculo de la tangente. Aquí no vamos a seguir. La tangente de θ es Y sobre X. Aquí sí vamos a tener en cuenta el signo de Y. Sí vamos a tener en cuenta el signo de Y porque aquí no está elevado al cuadrado, ni mucho menos. Y esto me da un numerito, sigo yo con numeritos. El tema es que, fíjense ustedes que cuando yo haga el arco tangente de este número, cuando yo hago el arco tangente de este número me va a dar, como es un número negativo, me da un ángulo negativo. Yo de aquí saco que θ es menos 41 grados aproximadamente. Y eso está de 10 porque yo sabía que el electrón se me tenía que ir para abajo, que el electrón se iba a desviar hacia las Y negativas. Entonces me queda que este ángulo θ es un ángulo negativo porque está para abajo del eje de las X. Si yo aquí pusiera un sistemita de coordenadas, si yo aquí pongo un sistemita de coordenadas, me queda un ángulo negativo. Me queda para abajo. Y por suerte, los resultados se condicen con lo que yo esperaba encontrar, que era precisamente, a ver, aquí lo voy a dejar un ratito, que era precisamente que esperaba encontrar de que el electrón se vaya hacia abajo. ¿Alguna duda con respecto a este problema? ¿Algo que les haya quedado, que no les haya terminado de cerrar? Algo que este es, salvo por la primera parte que hemos usado una fuerza eléctrica,
Después es un problema de física 1, digamos, un problema de resolver una ecuación de movimiento de física 1. O física 2, no sé en qué, no, física 1, calculo. Así que en ese sentido, digamos, es bastante sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es que al principio hemos dicho que íbamos a utilizar, para encontrar la aceleración del electrón, íbamos a utilizar la fuerza eléctrica, y que también habíamos dicho que por ser el electrón una partícula de masa tan pequeñita, no íbamos a tener en cuenta la fuerza de gravedad. No le hace nada la fuerza de gravedad al electroncito estando en presencia de un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? Pasamos al próximo. Yo después esto, si quieren, les saco una fotito y les mando. Sí, profe, por favor. Sí, volvemos aquí. Bueno, sencillito es. A ver, para que no se me superponga con lo de abajo. Ahí está. Teníamos un campo eléctrico que nos apunta en la dirección del versor J positivo. Tenemos un electroncito que se está metiendo con una velocidad que es puramente en el sentido de las X a este campo. Habíamos dicho en la clase pasada lo que acabo de decir, que despreciamos, o sea, nosotros aquí podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre, la suma de las fuerzas, etcétera, etcétera, pero no vamos a tener en cuenta la fuerza de gravedad porque es alrededor de 15 órdenes de magnitud más chicas que la fuerza eléctrica, por lo tanto no me va a aportar nada, ¿no? Al electrón, lo que yo pueda calcular, la aceleración, lo que le pueda sumar, digamos, la aceleración de la fuerza de gravedad va a estar en un 0,000, allá en el lugar 15, no me interesa. Entonces, solamente vamos a tener en cuenta la fuerza eléctrica. Aquí escribimos, la fuerza eléctrica, hemos dicho, es carga por el campo. Al campo lo tengo, a la carga la tengo, es un electrón. Yo aquí he explicitado ya que el electrón tiene carga negativa, y aquí de este otro lado de la ecuación lo único que hacemos es escribir la segunda ley de Newton, o sea, fuerza es igual a masa por aceleración. A este lado de la ecuación lo conocemos completo, a la masa del electrón también. Si no la conocemos, la buscamos en tablas, es algo sabido. Entonces, de aquí puedo despejar la aceleración. ¿Sí? Despejo la aceleración. Como te digo, la carga del electrón la conocemos, la masa del electrón la conocemos, el valor del campo es dado. Es 4, no, ¿cuál era? 400 newtons por coulomb. Resolvemos esto, numerito nomás, y de esa manera encontramos la aceleración. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Y a partir de ahí, ya con la aceleración, sabiendo que la aceleración, vos fíjate que el vector aceleración está dado por el vector campo eléctrico. Como el campo eléctrico es enteramente en el sentido del versor J positivo, o sea, en el sentido creciente del eje Y como el electrón tiene carga negativa, la aceleración me queda completamente, esto ya lo he dibujado aquí, me queda completamente en la dirección del eje Y, apuntando en la dirección decreciente, digamos, o sea, en el sentido del versor J negativo.
Por lo tanto, cuando yo escribo las ecuaciones de movimiento en X, a la aceleración no lo voy a tener en cuenta. Y cuando escribo las ecuaciones de movimiento en Y, voy a tener en cuenta la aceleración, porque la aceleración está en esa dirección y sentido, y lo que no voy a tener en cuenta es una velocidad inicial. Voy a decir que la velocidad inicial es 0, porque lo que me dice el problema es que la velocidad inicial está completamente en el sentido del versor Y positivo, o sea, en el sentido de las X crecientes, ¿sí? Y a partir de ahí, teniendo una aceleración, me ha dado una aceleración negativa, a partir de ahí me puedo olvidar por completo de que estoy resolviendo un problema de física 3. A partir de ahí, un problema de física 1. Es resolver las velocidades y las posiciones de una partícula en movimiento bajo una determinada aceleración. Y listo. Eso era todo. Ahí con eso completamos el problema 3. Bueno, yo ahí les voy a dejar, mientras explico, les voy a dejar ahí quietita la imagen. Lo más centradita posible. Quietita la imagen de lo que va a ser nuestro diagramita para resolver el problema 4. Ahora, perdón, ¿alguien más? ¿Alguna duda del problema 3? ¿Ya está todo más o menos entendido? Profe, después va a subir la foto del problema. Después voy a subir, sí, después le voy a mandar al Inge Godoy y creo que lo que él me ha dicho es que le pasaba al ayudante de alumno para que él les distribuya a ustedes. Bien, bueno, gracias, profe. De nada. Y ahora todo... Bien. Hasta ahora hemos estado viendo cargas puntuales, hemos estado haciendo cálculos de campo eléctrico de cargas puntuales y ahora el problema 4 nos enfrenta a una situación en la que tenemos una carga continua. Todo esto azul que yo he dibujado aquí es una carga distribuida uniformemente sobre una varillita, podríamos decir, con densidad lineal de carga lambda. Entonces nos dice, ¿sí? ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Bueno, yo soy re bozachuda, digamos, tengo el voz muy fuerte y estoy medio gritando. Así que si profe, si se le escucha bien. Por eso, si le pueden subir el volumen a capaz que tengan el volumen bajo de sus dispositivos, porque yo hablo bastante fuerte. Sí, pasa que la escucho como medio de lejos, pero bueno, sí se la escucha. Por ahí capaz que puede ser, si yo en algún momento ahí, por ejemplo, me alejo, pero por ahí me alejo mientras estoy buscando una hoja y eso, hasta que acomodo la hojita y todo eso, pero bueno, ahora ya sigo aquí a una distancia fija. Nos dicen que tenemos una carga lineal uniforme que se extiende desde X menos 2,5 centímetros hasta X igual a 2,5 centímetros y posee una densidad de carga lineal lambda. Nos dan todos los valores, por el momento no vamos a entrar en detalle de los valores. Vamos a tratar de resolver, vamos a tratar de encontrar una expresión general para ese campo. Nos dicen determinar primero la carga total y después encontrar el campo eléctrico sobre el eje Y y nos tiran varios puntos. O sea, sobre este eje Y
en algunos puntos, en I igual a 4 centímetros, 12 centímetros, etcétera, etcétera, tendremos que calcular después el campo. Pero primero vamos a encontrar una expresión general para ese campo. Lo primero que nos piden es determinar la carga total. La densidad lineal de carga, aquí nos están diciendo que es uniforme. Eso quiere decir que lambda es constante a lo largo de toda el alambrecito, vamos a decirle, una carga lineal uniforme, lo podemos pensar como un alambrecito. Y esto es carga por unidad de longitud. Entonces esto es Q sobre L. La densidad lineal de carga es carga por unidad de longitud. Por lo tanto, entonces nosotros podemos escribir que la carga total Q es igual a lambda, es esta densidad lineal de la que conocemos su valor, por la longitud total del alambrecito que tenemos. Nos dicen que el alambrecito va desde menos 2,5 centímetros hasta 2,5 centímetros sobre el eje de las X. Eso quiere decir que el largo total del alambrecito es 5 centímetros. ¿Sí? Y la densidad lineal de carga, nos dicen aquí que es 4,5 nanocoulombs, o sea, por 10 a la menos 9 coulombs por metro. Y a los 5 centímetros lo podemos escribir como 0,05 metros. Entonces, los metros estos se me van a ir con estos metros. Y la carga total me va a quedar 2,25 por 10 a la menos 10 coulombs. Eso es lo que nos queda la carga total. Bueno, entonces encontrar la carga total es fácil. Lo que nos tenemos que acordar es que la densidad lineal de carga lo que significa es precisamente carga por unidad de longitud. Entonces, escribimos esta ecuacioncita, carga por unidad de longitud, y de aquí despejamos la carga y obtenemos la carga total del alambrecito. Ahora lo que nos piden es encontrar el campo eléctrico sobre el eje Y en distintos puntos. Profe, ¿podría mostrar un minutito cómo el resultado que quedaba, por favor? Sí. Profe, disculpe, usted ha dicho que es una carga uniforme. Sí, es una carga uniforme. Cuando nosotros hablamos de densidades de carga, sea densidad lineal, sea densidad superficial, sea densidad volumétrica, cuando hablamos de densidad uniforme quiere decir que cualquier pedacito de la línea o de la superficie o del volumen que nosotros agarremos siempre va a tener la misma carga que cualquier otro pedacito. A ver, yo aquí les voy a mostrar. Lo que quiere decir densidad uniforme es lo mismo. Piensen en una pelota, por ejemplo, con densidad uniforme de masa, digamos, una pelota de goma espuma que no es más pesada de un lado que del otro. Bueno, esto es lo mismo. Esto lo que quiere decir densidad uniforme
es que no tiene más carga aquí que aquí, ni tiene más carga en este pedazo que en este otro pedazo. Lo que quiere decir densidad uniforme es que cualquier pedacito chiquitito, diferencial de X, que yo agarre del cablecito este, vamos a decirle del alambrecito este, tiene exactamente la misma cantidad de carga que cualquier otro pedacito que sea del mismo ancho, que sea del mismo largo, perdón, diferencial de X. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es como que ustedes, Sí. si no lo pueden pensar en términos de densidad de material y extrapolarlo a las cargas. Si yo digo que tiene densidad homogénea, quiere decir que tiene la misma cantidad es como si ustedes agarraron un alambrecito y ven que es todo parejito, que no es más pesado en una punta que en la otra, o que tiene más masa en algunos pedacitos que en otros. Densidad homogénea de carga quiere decir eso, que cualquier diferencial de X que yo agarre de esta línea tiene la misma carga que cualquier otro diferencial de X que yo agarre en otro punto, digamos. Lo mismo les va a pasar con las densidades superficiales homogéneas y con las densidades volumétricas homogéneas. Bueno, entonces, queremos encontrar el campo sobre el eje Y. Queremos encontrar el campo sobre el eje Y. Elegimos un punto cualquiera del eje Y queremos encontrar el campo ahí. Como es, lo que les estaba diciendo recién, como es una densidad lineal homogénea, yo puedo agarrar un diferencial de carga de aquí y tomarlo como si fuera una carga puntual y calcular el campo en este punto, suponiendo que esto es una carga puntual, que es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros sabemos calcular el campo de cargas puntuales. Todavía no sabemos cómo hacer para calcular el campo de densidades uniformes, digamos, de cargas continuas, sería esto, pero sí sabemos calcular el campo de cargas puntuales. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar este diferencial de carga, o este diferencial de carga, vamos a agarrar este, y voy a suponer que este diferencial de carga se comporta como una carga puntual y voy a calcular cuánto vale el campo que me genera este diferencial de carga en este punto. Como va a ser un campo generado por un diferencial de carga, le voy a llamar diferencial de campo, porque todavía no es el campo completo, es un pedacito del campo. Entonces, el diferencial de campo lo vamos a escribir como si fuera el campo de una carga puntual, es la constante Q, es el diferencial de carga, porque precisamente era diferencial de campo porque yo estaba agarrando un pedacito pequeño de carga sobre R cuadrado. Hasta ahí estamos. Vamos a tratar de escribir esto en términos de algo, porque como esto es un diferencial, yo ya estoy suponiendo que para encontrar el campo total voy a tener que integrar. Entonces, voy a tratar de escribir todas estas cosas en función de una sola variable. Lo primero que puedo hacer es a este diferencial de carga. Como yo tengo, ¿cuánto vale lambda? O sea, la densidad lineal. A esto lo puedo pensar
como habíamos puesto aquí, lo puedo pensar como el diferencial de carga sobre el diferencial de longitud que me ocupa ese diferencial de carga. ¿Ven? ¿Aquí lo ven? Este es un diferencial de carga que yo lo voy a tomar como si fuera una carguita puntual, y ese diferencial de carga está ocupando en un espacio diferencial de X. Una longitud pequeñita. Por lo tanto, yo puedo escribir, yo lo que necesito es escribir el diferencial de carga en términos de X. Entonces puedo escribir que el diferencial de carga es la densidad lineal, que la conozco, por el diferencial de X. Entonces, por un lado, ya tengo el diferencial de carga en función de X. Ahora, lo otro que yo tengo, acuérdense que K es una constante, no me importa, lo otro que yo tengo es este R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? Nos venimos de nuevo al dibujito y vamos a ver. R cuadrado es esta distancia. Nosotros ya sabemos, lo estamos tomando aquí como si este diferencial de carga fuera una carguita puntual. Nosotros sabemos que el R que va ahí abajo en la ecuación de campo es la distancia entre mi carguita puntual y mi punto de cálculo. ¿Sí? La distancia entre mi carguita puntual y mi punto de cálculo. Esto me va... Lo voy a poder escribir... perdón, no termino de decir. Esto vale X y esto vale Y. O sea, este es un punto Y cualquiera. Es un punto que está fijo porque yo le voy a poner un nombre genérico Y para que después me quede para que yo calcule en todos los Y que yo quiera calcular. Y esta es desde 0 hasta diferencial de X, yo tengo una distancia, aquí le vamos a escribir, X. Entonces, el R cuadrado va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora armo todo de nuevo, armo mi diferencial de campo. Mi diferencial de campo, ahora ya todo escrito en función de X, me queda la constante K. Le he puesto un igual, esperen. Ya lo voy a remediar. La constante K por la densidad lineal de carga por el diferencial de X. Esto era lo que venía a ser el diferencial de carga, y todo esto dividido al R cuadrado, que es X cuadrado más Y cuadrado. Acuérdense que en esta ecuación, que podría parecer que tengo dos variables, en realidad tengo una sola, es X la variable. Y cuadrado no es variable. Y cuadrado es la posición sobre el eje Y en la que yo estoy queriendo calcular, así que es un punto fijo. Es un punto fijo, un punto que yo elijo. Si quieren, para no confundirnos con una variable, le podemos poner el subíndice 0, para que sepamos que es el punto de cálculo que yo he elegido. Porque a mí después me van a pedir que lo calcule en 4 centímetros, en 12 centímetros, en 4 metros, etc. Entonces, esto es constante. Esto es una constante, esto no se integra. Es una constante donde yo voy a elegir después calcular. No tengo que integrar nada en el eje de las Y, no tengo que integrar nada. Profe, una pregunta en el eje de las X.
O sea, siempre va a ser 2,5 el lugar. 2,5 lugar, ¿cuál? No, yo estoy eligiendo cualquiera aquí, ¿no? El 2,5 está aquí en X0. Yo aquí estoy Claro, eligiendo un punto cualquiera sobre la recta. claro, sí, bueno, pero en el ejercicio no se mueve nunca, digamos, el punto. Igual hay que... Ay, ¿por qué dices vos que no se mueve nunca? Ya vas a ver que sí se mueve. El que no se va a mover para integrar es el I. Pero este sí se va a mover porque yo he elegido aquí una carguita puntual cualquiera, que no, diferencial de Q. Pero yo después, para hacer la sumatoria de todo el campo, o sea, ahí estoy calculando un diferencial de campo. Si yo quiero encontrar todo el campo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que sumar todos los diferenciales de carga. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo quiero sumar todos los diferenciales de carga? Cuando yo quiero sumar todos unos diferenciales continuos, tengo que integrar. ¿Y cuáles van a ser mis límites de integración? Como yo estoy queriendo integrar diferenciales de carga, mis límites de integración van a ser todo punto donde haya una carga. ¿Dónde hay carga? Carga hay desde menos x0 hasta x0. En todo este pedacito de alambre yo voy a tener que integrar, ¿sí? Porque yo voy a tener que ir sumando todos los diferencialitos de carga a lo largo de todo mi alambrecito que tiene carga. Entonces, voy a tener que integrar sobre el eje de las X y mis límites de integración van a ser los lugares donde los puntos entre los que haya carga. Porque si bien, acuérdense, yo he transformado el diferencial de carga, lo he transformado en una densidad superficial, una densidad lineal, perdón, por un diferencial de X, lo que yo estoy queriendo calcular es dónde hay carga, no cualquier punto X desde el infinito y más allá, no. Solamente los lugares donde yo tengo carga. Entonces ahí voy a tener que poner mis límites de integración. Bueno, paremos un ratito. Tenemos ahí ese campo, que es un diferencial de campo porque es el campo producido por una pequeña carguita chiquitita, un diferencial de carga que ocupa un diferencial de X en el espacio de mi alambrecito y lo he construido de esta manera. Ahora, yo tendría que, fíjense ustedes, el campo que me genera este diferencial de carga, ¿se acuerdan cómo era el campo? El campo estaba sobre la recta que une mi carga con el punto de donde quiero calcular, y como esto es una carga positiva, se está alejando de la carga, pero tiene la misma dirección que la recta que une estos dos puntos. Ahora bien, yo ahora, como les decía, tengo este campo, tiene dos componentes. Tiene una componente en X, que apunta para allá, y tiene una componente en Y, que apunta hacia aquí arriba. A ver si... ¿Qué he hecho con mis lapicitos de color? Bueno. Vamos a ver cómo que sea con este lapicero azul. Entonces, yo tengo la componente Y del campo, de este diferencial de campo, este es el componente Y, perdón, y esta
es la componente diferencial de E sub X. Pero siempre es interesante hacer algún análisis sobre la simetría del problema. Que se anularían ahí las diferenciales de X, profe, porque tienen distintos sentidos. Exactamente. Porque si yo agarro este diferencial de X, que está aquí a una distancia, X hacia el lado positivo, me da este campo que es, aquí le vamos a poner diferencial de E. Pero si ahora agarro el mismo diferencial de X, pero fíjense, y aquí también lo pongo a una distancia X, esto es distancia, si no lo tendré que poner como menos X. Lo pongo a esta distancia, voy a tener el mismo diferencial de carga, voy a tener la misma distancia, voy a tener lo mismo, todo que me define el problema, o sea, el R va a ser el mismo, este es exactamente el mismo R, el diferencial de carga es el mismo, el diferencial de X es el mismo, y lo que voy a tener ahora es un campo que me apunta, aquí le podemos poner diferencial positivo, por ejemplo, porque estaba la carguita del lado positivo, y le podemos poner diferencial de campo negativo, porque la carguita que lo genera está del lado de las X negativas. Entonces, nosotros vemos que, por simetría, los dos campos, las dos proyecciones en X me dan 0. La suma, digamos, no me da 0 en sí cada una de las proyecciones, sino las sumas se anulan. Porque este vector es exactamente igual en módulo que este otro vector. Por lo tanto, su proyección en X va a ser exactamente igual en módulo y apuntan en sentidos contrarios. Entonces, estas dos se anulan. Y las que se refuerzan, las que suman, son las que están en el sentido de las Y. Cualquiera sea dos parcitos de diferencial de Q que yo agarre, me va a dar lo mismo. Entonces, por simetría, ya directamente, ya sé que al diferencial de campo en la proyección sobre el eje de las X, no lo voy a calcular, porque la suma se me va a anular. Chicos, aguántenme un segundito que me están tocando el timbre y a ver. Chicos, ¿qué otro día es la clase con la ingeniera? Dentro de 4 semanas, más o menos 5. Hoy debería terminar el práctico número 2 y después la semana que viene ya tenemos práctico número 3 con otro profesor. Es licenciada. Con el ingeniero. El práctico número 2 termina hoy. Debería terminar hoy, pero el ingeniero de la semana pasada ha dado 3 clases para poder terminar el práctico. Yo calculo que no le va a dar el tiempo para hacer los 6 ejercicios, así que calculo que va a decir para dar una clase más o algo así, o hacerlo en video o algo, pero debería ser esta su última clase de este práctico. Muy bien, volví y sí, me parece que no voy a llegar a terminar con el práctico y vamos a ver cómo solucionamos ese tema de cómo les doy lo que falte. Bueno, retomamos. Entonces, zanjado el problema, al campo en la proyección X no lo vamos a tener en cuenta, vamos a ir directamente a calcular la proyección Y de este campo.
la proyección Y, yo aquí voy a tomar este ángulo alfa, que es este mismo angulito alfa que tengo aquí, por alternos internos, ¿sí? Esto me va a quedar como la constante K, lambda, ahí cambia, bueno, no importa, diferencial de X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Esto era lo que teníamos del diferencial de campo. Hasta ahora no le he agregado nada. Y para tener en cuenta que es la proyección en Y, ustedes fíjense que la proyección en Y va a ser el coseno de este ángulo, ¿sí? El coseno de este ángulo. ¿No sería el seno, profe? Pero fíjate cómo he definido yo el ángulo, porque uno siempre está acostumbrado a que el seno es Y y el coseno es Ah, sí, pero profe. fíjate Ahí. cómo he definido yo el ángulo. El ángulo lo he definido de tal manera que mi cateto adyacente es el Y. Sí, profe. Disculpe. Entonces, aquí vamos a hacer como un llamadito aparte, vamos a decir, el coseno de alfa es cateto adyacente, como acabo de decirles, que es Y, sobre el radio, que la distancia vendría a ser, que es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces eso, para que esto sea un diferencial de campo proyección Y, lo tengo que multiplicar por eso. Me va a quedar entonces aquí me va a quedar ahí. A estos dos los puedo juntar. Esto es R cuadrado y esto es R. Me va a quedar R cubo. Esto es K, lambda y diferencial de X. Me voy para acá para que lo vean. Sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios, que vendría a ser la distancia al cubo. ¿Sí? Entonces, ya hemos dicho que a este campo lo tendríamos que integrar sobre la carga, sobre todos los lugares donde yo tengo carga. Entonces, para que yo integre sobre todos los lugares donde yo tengo carga, tengo que integrar sobre el eje X desde menos X0 hasta X0. Por lo tanto, el campo que ya sé que me va a dar en la dirección Y, lo puedo escribir como, acuérdense que yo les había dicho que el Y, todos estos Y que aparecen aquí, les podemos agregar si quieren el subíndice 0, son numeritos que yo los dejo así en forma general, pero son el punto donde yo he elegido calcular. No son, no, en este caso no me entra como variable en la integración. Claro, se entiende porque she no variaría. No, claro, Y no variaría. Yo tengo que integrar donde hay carga y Y no tiene nada que ver. Así que Y queda totalmente fuera de discusión. Esperen que aquí estaba. No, aquí no tengo que poner esto. Perdón. Esto es integral entre menos X0 y X0 de
x cuadrado más y0 cuadrado a la 3 medios, y arriba va un diferencial de x. ¿Sí? Esto, a ver, ahí, ¿se lo ven? Esto es lo que yo tengo que integrar para encontrar el campo en Y. Yo les voy a ser totalmente sincera, yo no me he puesto a hacer ni cambios de variables ni nada, directamente busco la integral en una tabla. Ustedes están cursando o han cursado análisis 3, análisis 2, análisis 1, todos los análisis, así que están más duchos que yo en integrales. Así que les dejo para ustedes el tema del cálculo de las integrales. Yo simplemente les voy a poner el resultado. Disculpe, profesora, ahí, ¿y no sería lo mismo que hacer 2 veces la integral de 0 a x sub 0? Sí. Sí. Pero acuérdate que nosotros hemos utilizado ya el argumento de simetría para sacarnos el E sub x de encima, por eso lo quería hacer todo junto. Porque si yo integro solamente sobre una mitad, el E sub x no se me hace 0. Pero bueno, sí. Y yo, si vos te pones a ver, la variable de integración en ningún momento hace... va a tomar valores negativos, sí. Ningún momento va a tomar valores negativos, así que no le hace que lo ponga así o que ponga aquí un 2 y ponga 0 hasta x0, es lo mismo. ¿Sí? Bien, gracias. Una cuestión más, aquí lo podemos escribir, como les digo, yo después les voy a dar el resultado que sale mágicamente de una tabla. Ustedes, si quieren, pueden practicar para el parcial de análisis resolviendo esta integral. Yo no quiero perder tiempo, por eso lo escribo directamente el resultado. Lo único que voy a hacer aquí es reemplazar este lambda por la carga, digamos. Acuérdense que como es densidad lineal, lambda es la carga sobre la longitud total y la longitud total es 2x0. Es la carga sobre 2x0. El I sub 0, que es donde yo quiero calcular. La integral. La integral esta. Y esto, el valor, me queda, como les digo, absolutamente sacado de tablas el resultado de esta integral. Me queda la constante K por la carga, el valor de I, y acuérdense, me queda esto, y aquí lo voy a poner. Y si lo voy a poner como vector, le voy a poner aquí el versor J. Acuérdense que esto está todo en el sentido de las I positivas, porque esto ya lo hemos visto gráficamente, entonces ya podemos escribir este campo como un vector. El problema nos dice que determinemos el campo en en varios puntos, en varios I sub 0, que me aparecen aquí. Pero yo eso es cálculo de calculadora, digamos, eso no nos vamos a poner a perder el tiempo con eso. Lo que yo les quiero hacer notar simplemente es lo que nos pide
lo que nos pide el último inciso es que determinemos el campo en I igual a 4 o 5 metros, suponiendo que la carga es puntual. Lo calculamos de dos maneras. Con este valor de campo, digamos, o sea, con esta formulita para el campo, y lo calculamos también suponiendo que la carga es puntual. Lo vamos a calcular de las dos maneras. Vamos a comparar los resultados y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de eso. Eso sí me parece importante que charlemos sobre las conclusiones que podemos sacar. Después los otros cálculos se los dejo a ustedes, es simplemente calculadora, como les he dicho. Bueno, entonces, I igual a 4,5 metros. Le voy a poner así una liñita para que sepamos que estamos haciendo el cálculo de este campo, de esta línea. Entonces, vamos a escribir E sub I es igual. La constante K la escribimos como 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga, fíjense, es la constante K por la carga sobre todo esto, que ya lo vamos a ir escribiendo. La carga la habíamos calculado al principio, era 2,25 por 10 a la menos 10 coulombs. Y ahora vamos a escribir lo que tenemos aquí abajo, I0 por la raíz de x0 cuadrado más I0 cuadrado. Esto es 4,5 metros, este es el I0, por la raíz de acuérdense que x0 era 2,5 centímetros. Entonces esto es 0,025 metros al cuadrado más 4,5 metros al cuadrado. 1. Listo. Entonces así tenemos todo ese chorizo que tenemos que calcular. Fíjense que esto a mí me va a quedar, si ustedes hacen el cálculo, 4,5 al cuadrado sumado a 0,025 al cuadrado. Acuérdense que cuando tengo decimales y lo multiplico se me hace más chiquitito todavía. Todo esto me da 4,50007 metros. Yo le estoy poniendo todos los decimales para que podamos hacer, para que lo podamos ver, para que lo podamos comparar, porque si yo empiezo a redondear no vamos a poder comparar nada después. Y esto que está aquí me da 2,025 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces, a ver si lo pongo así para que ahí lo pueden ver más todo junto, si no lo van viendo como de a pedazos porque medio larga la ecuación. Entonces, a mí me duele el cuello de verlo así, profe. No sé si puedo girarlo esto porque me duele el cuello de verlo así. Bueno, ahí lo pongo derecho. El numerito no me importa, este es un numerito que se va a repetir.
Aquí quiero que pongamos atención. Fíjense que aquí yo tengo los 4,5 metros que eran de este, y aquí también tengo 4,5 metros con un 0,00007 ahí, que no me va a influir casi nada. Esto a mí me da, como les digo, yo no he redondeado nada para poder apreciar para que podamos apreciar la diferencia. Y fíjense, me da 9,99985 por 10 a la menos 2. Fíjense ahora que si yo calculo el campo que genera una carga puntual, va a ser la constante K, va a ser la misma carga Q, porque esa es la condición. O sea, yo tengo una liñita de carga que tiene en total una carga Q, y ahora me dice, ahora hace de cuenta que en vez de tener una liñita de carga, a esa liñita de carga las he hecho un bollito chiquitito, y las he puesto en el origen, y está toda la carga junta ahí concentrada. Esto es la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, ¿cuál va a ser? Porque yo ahora estoy suponiendo que está toda la carguita aquí, y la distancia lo que va a hacer es el I0, el punto de cálculo, porque yo estoy suponiendo que está toda la carguita en el origen. Y esto me da, bueno, la constante K por la carga me va a dar lo mismo, no vamos a perder el tiempo con eso. Y esto me queda 1 sobre 4,5 metros al cuadrado. Ustedes fíjense que yo aquí tengo este mismo número, y aquí tengo 1 sobre 4,5 metros al cuadrado, y aquí tengo el 4,5 metros por un numerito que, si yo redondeara un poquito, podría decir que es un 4,5 metros al cuadrado, 4,5 metros al cuadrado, porque esto es ínfima la diferencia. Entonces esto me da 1, yo he utilizado todos los ceros que me daba mi calculadora, que eran solo 5 ceros. Ustedes fíjense, esto me da 1 y esto me da 0,99985. La diferencia porcentual entre estos dos valores es 0,015%. Es nada. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia es 1,5 parte en 100.000. Es muy poquita la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una línea de carga, o cuando nosotros tenemos, ya lo vamos a ver también después, si nosotros tenemos un disco con carga o tenemos un anillo con carga, lo que sea que tengamos con carga, si nosotros nos vamos lo suficientemente lejos comparado con sus dimensiones, lo vamos a ver siempre como si fuera una carga puntual. ¿Entienden lo que les quiero decir? Supónganse que yo tengo este borrador, vamos a hacer este sacapunta. Supónganse que yo tengo este sacapunta y que yo digo que tiene una densidad de carga volumétrica, lo que sea. Si yo me voy lo suficientemente lejos del sacapunta, me voy, cada vez me voy alejando más del sacapunta, llega un momento que ya no distingo que es un sacapunta, ya lo veo como un puntito, y cuando yo estoy lo suficientemente lejos, ya no distingo que es una densidad lineal de carga, o que es una densidad superficial de carga, o que es una densidad volumétrica de carga.
lo veo como si fuera una carga puntual. Es lo mismo que si yo agarro, ustedes piensen que, no sé, cualquier objeto, una pelota de básquet, si yo la veo de cerca, es una pelota grande, pero si yo me paro a una cuadra de distancia de la pelota de básquet, ya la veo muy chiquita, la veo casi como un punto, y si me paro a 500 metros, ya prácticamente no la veo la pelota. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si yo me paro a una distancia lo suficientemente grande, comparada con las dimensiones de la línea de carga que estaba analizando, entonces ya a la línea no la veo, lo que veo es un punto. Y el campo eléctrico a una distancia lo suficientemente grande ya no se comporta como el campo eléctrico de una línea, sino se comporta como el campo eléctrico de un punto. Lo ven ahí, o sea, la diferencia entre esto y 4,5 metros al cuadrado es nada. Es 0,0007. Es muy ínfima la diferencia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Captan la idea de que si yo me paro lo suficientemente lejos de algo, ya no le veo la forma, ya no lo percibo como ese algo, sino ya se transforma en un puntito? Perfectamente. Sí, profe. Sí, profe. ¿Has visto cuando ustedes van en la ruta de noche, cuando viene un auto de frente y está muy lejos, no veo los dos faros, veo una sola luz, una sola cosa? No puedo distinguir si lo que viene es un auto, un camión, una moto, no sé qué es lo que viene de frente, porque veo una sola luz. Recién cuando me acerco lo suficiente, puedo ver. Lo mismo puedo distinguir su forma, puedo distinguir si son dos faros de un camión, si son dos faros de un auto, si es un faro de una moto. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Si me paro cerquita, me doy cuenta que es una liñita. Si me paro muy lejos, ya pierdo totalmente la idea de que es una línea, lo veo como si fuera una carguita puntual allá a lo lejos. Bueno, eso es lo que me interesaba de que hagamos el análisis en este problema, además de todos los vericuetos matemáticos, de calcular integrales. Esto, después cuando yo les pase las imágenes, analícenlo detalladamente, porque es importante armar un diferencial de campo para poder integrar, fijarse cómo puedo utilizar estos diferenciales de carga, cómo los puedo transformar en diferenciales de longitud para poder integrar después, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son, les hago hincapié porque eso es problema típico de parcial, digamos, integrar algo de ese estilo, y lo primero que hay que saber hacer es, más allá de resolver la integral, lo importante es poder armar la integral. Porque ahí es donde, en la resolución de la integral, yo me doy cuenta si ustedes saben análisis matemático. Pero en el armado de la integral es donde yo me doy cuenta si ustedes saben física. Y como yo no soy profe de análisis matemático, a mí me interesa que ustedes sepan armar bien esas integrales. Hacer los análisis de simetría también es muy interesante para que se ahorren cálculos. Bueno, fíjense ahora, para el problema 5, antes de empezar el problema 5, yo me voy a agarrar del resultado que acabamos de obtener. ¿Por qué? Porque el problema 5 me plantea que necesito una línea infinita, de que tengo que conocer el campo de una línea infinita de cargas. Y para conocer el campo de una línea infinita de cargas, lo que vamos a hacer es también tomar un límite desde este campo. Nosotros habíamos dicho E sub i es igual a la constante por la carga
y 0 x0 al cuadrado más uno. Ese era el resultado que habíamos encontrado. Ahora, a mí me interesa, en el problema 5 me piden que yo calcule el campo de una línea infinita de carga sumado a una carguita puntual. Entonces, a mí me interesa construir el campo de esa línea infinita de cargas empezando en este campo. ¿Sí? Lo primero que yo voy a hacer, porque no, lo vamos a tirar al infinito aquí y después lo vamos a dar vuelta. Perdón. Lo primero que vamos a hacer es, cuando nosotros tenemos una línea infinita de carga, sí o sí tenemos que trabajar con densidades lineales de carga. Ya no vamos a poder trabajar con carga total porque voy a tener que multiplicar por infinito. Entonces, sí o sí trabajamos con densidades lineales de carga. Para eso voy a tener que armar de aquí, yo creo que, bueno, de aquí voy a tener que buscar la forma de armarme mi densidad lineal de carga. En este caso, ¿cuánto valía? En el caso que hemos resuelto recién, la densidad lineal de carga valía Q sobre 2x0. Esa era la densidad lineal de carga. Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar este x0 de adentro de esta integral para ir tratando de ver cómo armo la densidad lineal de carga. Esto es y0. Esto, bueno, perdón, aquí ya lo voy a poner al x0 que ya lo voy a dar por sacado. Esto va a ser 1 más y0 cuadrado sobre x0 al cuadrado. ¿Sí? He sacado de adentro de la integral, va de adentro de la raíz y sacado el x0, entonces me queda, donde tenía x0 me queda un 1, y en el otro término me queda el y0 dividido al x0. Y ahora necesito un 2. Ese 2 me lo voy a inventar. Voy a poner K. Me lo voy a inventar. ¿Y cómo me lo voy a inventar? Voy a poner 2 dividido a 2. Chao, aquí no pasó nada. Estoy multiplicando por 1. La carga, el x0. El y sub 0 y toda esta integral. Esta integral, estoy toda la hora diciendo integral, perdón, toda esta raíz, que en breve ya van a ver cómo lo voy a hacer desaparecer esa raíz. Entonces aquí, que he armado, voilà, me he armado mi densidad lineal de carga. Insisto, cuando yo voy a tratar con superficies infinitas, con líneas infinitas, con cualquier cosa infinita, lo que voy a necesitar son densidades de carga. Densidad lineal, densidad superficial, lo que sea. No puedo trabajar con la carga total porque si no, en la ecuación que me dice que la densidad es igual a la carga sobre la longitud, tendré que dividir por un infinito ahí, o sea, medio raro, medio difícil. Bueno, entonces ya me he armado ahí mi diferencial, mi densidad lineal de carga. Voy a escribir que el campo ahora es 2K por lambda, ya está, a esto me lo he transformado en lambda,
sobre el I0 raíz de 1 más I0 cuadrado sobre X0 cuadrado. ¿Y cómo hago yo para decir ahora que tengo una densidad infinita de carga, partiendo de esto? Bueno, yo lo que voy a decir, yo tengo una línea, ahora tengo una línea infinita, lo que voy a decir es que voy a ir agregando cargas a los extremos de mi línea que tenía original, voy a ir agregando carguitas a los extremos de manera tal que la densidad lineal no cambie, la densidad sea la misma, y vamos a ir haciendo cada vez más grande la línea de carga que tenía. O sea, yo he partido de un alambrecito que tenía 5 centímetros y ahora lo estoy haciendo cada vez más grandecito, le voy sumando pedacitos de alambrecito, lo voy haciendo cada vez más grande hasta que tenga, no sé, 200 kilómetros de largo, de manera tal que yo pueda pensar ya que es una línea infinita de cargas. Pero a medida que agrego un diferencial de carga, estoy agregando un diferencial de longitud. O a medida que agrego una carga, estoy agregando un pedazo de longitud, de manera que la densidad lineal no cambie. Esta densidad lineal la voy a mantener constante. Mi amiga siempre va a ser la densidad homogénea. Entonces, si yo voy agregando pedacitos de alambrecitos con carga, lo que se me está haciendo cada vez más grande es este X0, que en un principio medía 2,5 centímetros y ahora yo estoy diciendo que va a medir, no sé, 8.000 kilómetros, por decir así, un número muy grande. Si X0 es muy grande, yo voy a decir, entonces, si X0 es muy grande, aquí voy a poner, lo vamos a escribir, si X0 es muy grande, entonces Y0 sobre X0 es muy chiquito. Si Y0 sobre X0 es muy chiquito, entonces a esta raíz yo puedo decir que esto, a medida que yo voy haciendo X0 infinito, esto me va tendiendo a 0. ¿Sí? Límites. Análisis 1. Entonces, si esto me tiende a 0, si esto me va tendiendo a 0, esta raíz entera me queda 1. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí, entonces, si X0 es mucho mayor que Y0, lo que voy a tener es que Y0 sobre X0 tiende a 0. Por lo tanto, el campo me va a quedar 2, la constante K, mi densidad lineal, y fíjense, la gloria misma, solamente I0. Toda esta raíz se desapareció, porque esto me da 0, y raíz de 1, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cúbica de 1 es 1, la raíz que quieran de 1 es 1, entonces, chao, me queda solamente esto. ¿Y qué es I0? Si nosotros nos volvemos al dibujito, I0 es la distancia perpendicular, desde la línea de carga hasta el punto de cálculo. Es la distancia perpendicular desde la línea de carga hasta el punto de cálculo. Entonces, si yo tengo una línea
Bueno, aquí esto lo vamos a hacer acostada, porque acostada veníamos. Yo tengo una línea infinita, voy a decir que es de carga. Y esta es mi distancia y 0. Y solamente importa la distancia perpendicular, porque yo ya no puedo distinguir entre un punto aquí y un punto aquí. Si la línea es infinita, los extremos de la línea no les importa si yo dónde me he parado, si me he parado aquí, si me he parado allá, si me he parado dónde. Lo único que le interesa es la distancia perpendicular a la línea de carga infinita. Es lo único que le importa a mi carga infinita, a mi línea de carga infinita. Entonces nosotros hemos encontrado que cuando tengo una densidad lineal de carga infinita, para calcular el campo eléctrico en un determinado punto del espacio, lo único que me interesa es la distancia perpendicular del punto hacia la línea infinita. Y esto, acuérdense ustedes que esto está en la dirección, habíamos dicho que ese era el campo E sub I, por lo tanto, esto está en la dirección J. Y este es el momento en el que más estoy extrañando, que no sé qué he hecho con mis lápices, pero vamos a buscar algo con lo cual yo les quiero hacer el gráfico del campo este. Como solo me interesa la distancia perpendicular, entonces fíjense que suponiendo que este lambda sea, la densidad lineal sea positiva, fíjense que el campo se va alejando y es igualito en cada punto, ¿sí? Solo varía a medida que yo me alejo, obviamente el campo se hace más chiquito, solo varía si yo me alejo perpendicularmente, pero mientras yo me mueva horizontalmente sobre la línea, este campo no cambia nada. Uy, no sé qué estoy dibujando. Este campo no cambia nada. Y así puedo seguir dibujando todo el campito. Lo que yo les quiero hacer notar con esto, y aquí después puedo hacer un campito más chiquitito, o sea, el campo decrece con la distancia perpendicular a la línea, pero en cualquier punto que yo me pare, que esté a una misma distancia, siempre va a valer lo mismo. Si yo me paro en I0 aquí, o si yo me paro en I0 aquí, o si yo me paro en I0 aquí, siempre el módulo va a ser el mismo. ¿Sí? No depende de ningún otro tipo de posición, solamente depende de la distancia perpendicular a la línea. Y este campo, que yo lo dibujo aquí en 2 dimensiones, lo dibujo, que va para arriba y que va para abajo, en realidad ustedes tienen que pensar que es como que está haciendo con eje en la línea, está haciendo como un cilindro, no me sale la palabra, perdón, que está haciendo como un cilindro, ¿sí? En este sentido vale lo mismo, en el sentido que se mete adentro de la hoja vale lo mismo, en el sentido perpendicular vale lo mismo, es como un cilindrito de flechitas, ¿sí?
se hacen una idea de que el campo vale lo mismo en cualquier sentido. Si yo agarro cualquier cilindrito que esté centrado alrededor de esta línea, el campo, sobre todo en la superficie de ese cilindrito, vale lo mismo. No importa en qué lugar así yo me pare. Lo único que importa es en qué lugar así yo me pare. O sea, qué distancia perpendicular de esa línea yo me pare. Ahí, hasta ahí llegamos con el campo este que es de una línea infinita. ¿Por qué yo les hacía el cálculo este? Porque en el problema 5 nos dice una carga lineal infinita de densidad lineal uniforme es paralela al eje Y en X igual a menos 2 metros y tengo una carga puntual también por ahí. Entonces, lo que yo quería que quede clarísimo es que no me importa si el cálculo lo hago aquí, lo hago aquí, lo hago aquí, lo hago aquí, siempre que esté a la misma distancia de la línea, eso es lo único que me interesa, la distancia perpendicular. Ahora bien, en el problema 5 me dan dos cosas que generan campo eléctrico. Uno es la carga lineal infinita esta, que acabamos de encontrar el campo eléctrico, y la otra es una carguita puntual. Fíjense, aquí les voy a hacer como otro dibujito, porque fíjense, yo recién les he dibujado para lambda mayor que 0, y si yo les dibujo para lambda menor que 0, fíjense que la triquiñuela es exactamente lo mismo, pero como ya sabemos, siempre el campo eléctrico, en vez de alejarse, el campo eléctrico se acerca. Es el mismo campo eléctrico, nada más que ahora apuntaría en el sentido de que me estoy acercando a la línea de cargas. Esto es para lambda menor que 0. Les hago esa aclaración porque precisamente en este problema nos dan una densidad lineal negativa. Y nos dicen que tenemos una carga puntual también. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el campo de la carga puntual y calcular el campo de la línea infinita y sumarlos. Siempre hacemos lo mismo, digamos. Calculamos esos dos campos y los sumamos en el punto que nos están pidiendo. Empezamos con, voy a calcular el campo debido a la carga puntual y después le vamos a sumar el campo debido a la línea infinita porque es el campo más facilito para sumarlo, digamos. Bueno, nos dicen que tenemos una carga que está localizada en X igual a 1 metro y igual a 2 metros. O sea, la carguita está aquí. Esto vale 1 metro. Esto vale 2 metros. Entonces la carguita está aquí. Y nos piden que calculemos el campo eléctrico en X igual a 2 metros, por acá, e Y igual a 1,5 metros. Es decir, por acá más o menos este sería el punto P, el punto de cálculo.
Aquí vamos a decir estos son 2 metros. Y esto es 1,5 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico debido a esta carguita en este punto. ¿Qué sabemos siempre? La carga es positiva. La carga es positiva, entonces vamos a trazar la recta que une estos dos, que une la carga con el punto de cálculo, y el campo eléctrico se está alejando. El campo eléctrico parte de aquí y se está alejando de la carguita. Es el cálculo de un campo eléctrico de una carga puntual. El campo, vamos a calcular primero el módulo nomás, es la constante K, es la carga Q, que la conocemos, sobre la distancia que hay entre los dos al cuadrado. ¿Cómo calculamos la distancia? Calculamos la distancia entre estos dos puntos. Entonces, R cuadrado es igual a x1 menos, bueno, le podemos poner, supónganse, el x de la carga menos el x del punto al cuadrado más el y de la carga menos el y del punto al cuadrado. ¿Sí? La distancia entre las dos x es de 1 metro, porque uno está a 1 metro y el otro está a 2 metros. Y la distancia de los dos y es de medio metro, porque uno está en y igual a 2 metros y el otro está en y igual a 1,5 metros. Entonces esto es igual a 1 metro al cuadrado más 0,5 metros al cuadrado. Y esto me da 1,25 metros cuadrados, que yo lo he dejado, me pareció más fácil dejarlo en forma de fracción, pero después hacer los cálculos. Esto es 5 cuartos. Ajá, 5 cuartos de metros cuadrados. Entonces, ahí tenemos, ya con eso podemos calcular el valor, el módulo del campo eléctrico. Permítanme que yo por el momento lo deje así nomás. Lo voy a poner como K por la carga, y el R cuadrado que iba abajo me queda aquí por un 4/5, ¿sí? Porque estaba abajo, 1 sobre metros cuadrados, ¿sí? Porque este era lo doy vuelta para que me quede el R cuadrado abajo. Ahora bien, yo les he dicho que el campo, debido a la línea, no tiene componente X y componente Y. Como la línea va a ser una línea que está paralela a un eje, tiene solamente componente perpendicular. Entonces yo lo que quiero hacer, y como esto es claramente un campito torcido, digamos, no es un campito que me va a dar ni perpendicular para acá, ni perpendicular para allá, es un campo que me da así torcidito. Lo que yo quiero hacer ahora es encontrar las componentes de ese campo. O sea, yo quiero encontrar E sub X y E sub Y. ¿Sí? Quiero encontrar esas dos componentes.
para después poder sumarlo directamente con el campo de la línea, que ya vamos a ver después cómo lo escribimos, pero por el momento vamos a calcular las componentes de este campo. Del campo, le voy a poner por el momento de sub Q porque sepamos que es el campito debido a la carguita puntual. No es el campo total, ni mucho menos. Entonces, como siempre, para poder encontrar las componentes tenemos que hacer algún tipo de proyección. Lo que yo voy a hacer, esta es la razón por la que yo siempre trato de tener los dibujitos hechos antes, porque en el momento siempre los dibujitos me salen muy feos. Voy a tomar ese ángulo tita, que va a ser el mismo que este, por alternos internos. Entonces, E sub X va a ser el campo por el coseno de tita, y E sub Y va a ser el campo por el seno de tita, ¿sí? E sub X es igual a E sub QX es igual a E sub Q, coseno de tita. Esto es igual a E sub Q. El coseno de tita, ¿a qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es este pedacito. Este pedacito habíamos dicho que valía 1 metro. 1 metro sobre hipotenusa, que es el R que ya hemos calculado. La distancia entre la carga y el punto P. Entonces esto es lo que voy a hacer es hacerlo sin tener en cuenta los signos, y después le voy a agregar el signo viendo en el gráfico. Esto es XP menos XQ sobre R ¿sí? El R que ya habíamos calculado antes, pero esto es R cuadrado, esto que tengo aquí arriba es R cuadrado, lo tenemos que sacar la raíz. Esto es igual a E sub Q. XP y XQ están a 1 metro de distancia, entonces esto es 1 sobre raíz de 5 cuartos. Y esto es E sub Q, raíz de 4 quintos. ¿Sí? Esto, entonces, lo pongo en limpio. E sub QX es igual a E sub Q, lo que ya teníamos, por la raíz de 4 quintos. Y si lo queremos poner como vector, yo aquí le pongo el versorcito, pero ¿hacia dónde apunta E? Hacia las X positivas. Entonces este Y está bien que esté positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el E sub QI. Vamos a decir que esto es igual a E sub Q por el seno de tita. Todo esto yo lo voy haciendo medio rapidito porque es medio una parte matemática, digamos. Esto es I sub P menos I sub Q sobre R.
La distancia entre IP e IQ es 0,5. 0,5, entonces esto es EQ por 0,5 y fíjense que aquí ya me queda el menos, ¿no? Vamos a meter ya aquí el 0,5 sobre, es raíz de 5/4. Y esto es igual a menos E sub Q. 0,5 lo podemos poner como un medio. Raíz de 4/5. Y si queremos hacer lo mismo que arriba, lo ponemos ya como un vector. Vamos a decir que es E sub Q, un medio, raíz de 4/5, en la dirección J. Fíjense que me queda negativo y aquí este está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ahora nos dicen, ya tenemos hecho este cálculo de estas dos componentes del campo debido a esta carguita, y ahora nos dicen que le tenemos que sumar un campo. La única dificultad que vamos a encontrar en esto es que nosotros antes habíamos calculado el campo para una línea que estaba acostadita y ahora nos dan una línea paradita, pero no importa porque nosotros ya sabemos que lo único que nos importa es la distancia perpendicular. Así que si nosotros ahora hacemos el dibujo completo de lo que tenemos una densidad, lo vamos a hacer de otro color. Tenemos una densidad lineal de carga infinita. Tenemos nuestro eje X. Tenemos nuestro eje Y. Tenemos por acá nuestra carga Q. Y tenemos por acá nuestro punto P. Entonces nosotros ya tenemos cuánto vale el campo aquí debido a la carguita Q. De hecho, hasta ya lo hemos descompuesto en sus componentes cartesianas. Esto es E sub Q. Y ahora tenemos, esto es una densidad lineal de carga negativa, así que todos los campos que vengan, todas las líneas de campo van a ir hacia la carga, hacia la línea. Por ende, aquí yo voy a tener el campo, va a ir en esta dirección. Al módulo, ya sé cómo encontrarlo, y va a ir en la dirección de las Y. Nosotros antes hemos encontrado un campo que iba en la dirección de la J, pero porque la línea estaba acostadita. Ahora tengo la línea paradita, entonces acuérdense, si a este dibujo que yo lo había hecho así, ahora lo paro así, tengo lo mismo. ¿Sí? Lo único que me importa, de nuevo les digo, es la distancia perpendicular entre la línea y el punto de cálculo. Entonces voy a calcular, le voy a llamar le voy a poner una L de línea, X es igual a 2K lambda, todo eso lo tengo
el X0 en realidad aquí ya no va a ser X, el Y0 ya no va a ser X0, me dice que la línea está en X igual a menos 2 metros. Y fíjense que el punto de cálculo estaba en X igual a 2 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia perpendicular? La distancia perpendicular es 4 metros, que es lo único que me interesa a mí. La distancia perpendicular. No me interesa si este punto está aquí, en cualquier lugar que esté sobre esta recta, me da lo mismo. Lo único que me interesa es la distancia perpendicular. Van a ser 4 metros. Esto es igual a K por lambda sobre 2 metros. La constante K la conocemos, el lambda es dato. Esto se me queda de la simplificación esta. Entonces el campo, debido a la línea, en el punto donde yo quiero calcular, vale K lambda sobre 2 metros en la dirección menos I. Menos I, porque va para allá, porque la densidad lineal es negativa. Yo aquí, para que después no se confundan y no me vuelvan a poner un menos cuando hagan el cálculo numérico, les pongo ahí el módulo, porque ya está, ya lo estoy poniendo aquí el menos, ¿sí? Entonces después lo que nos queda, el campo total, es la suma. Es EQ, yo le estoy poniendo así todo en general, después ustedes hagan el cálculo numérico, porque ya no hemos pasado un chiquitín de la hora, menos K, valor absoluto de lambda, todo esto en la dirección I, más era en realidad menos, bueno, me queda menos EQ, 1/2 raíz de 4/5 en la dirección J. ¿Sí? Ese es el campo total. Después ustedes tienen que reemplazar los valores. Profe, pero, ¿podría poner EQ, o no estaría bien? Tendré que poner con los vectores ahí. no, sí, tienes razón. Ah. No, ya no es EQ, es EQ, porque aquí ya fíjate, mira, EQX es EQ raíz de 4/5, ya lo he puesto Ajá, aquí. bien. Sí, listo, Ya he profe. puesto la proyección. Y EQC es menos EQ 1/2 de raíz de 4/5 y ya está. Ya está, ya solamente tiene el EQ, lo que ustedes tienen que calcular es esto, es K por Q sobre 4/5. Vapor. Sería el módulo del campo ahí. ¿Mm? Ese sería el módulo del campo. Claro, este es el módulo del campo. Que usted le tiene que encontrar un valor, este es el módulo del campo, que usted le tiene que encontrar el valor, y estas son las proyecciones. ¿Sí? La proyección sobre el eje Y, sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. Entonces yo ya he hecho la suma de las componentes. ¿Entienden? Este es el campo. Esto es EQX igual a campo debido a carga Q proyección X. Y esto
es campo de línea infinita. ¿Sí? Y esto es EQY, que es igual al campo debido a carga Q, proyección Y. ¿Sí? ¿Ahí queda más o menos claro? Sí, profe. Bueno, yo después de esto les voy a mandar fotitos, ya no hemos pasado un rato. Nos queda el problema 6, que ya ustedes déjenme que yo lo charle con la cátedra, cómo podemos hacer para completar eso. No sé si les voy a dar alguna otra clase o si el Inge me dice que hagamos alguna otra cosa. Y seguramente se les va a estar avisando por plataforma o por WhatsApp, ¿sí? Siempre. Profe, ¿puede poner 2 segundos? Bueno, profe. El vuelto último calculado. Ahí, gracias. Bueno, yo lo que no les he hecho son los calculitos numéricos, eso se los dejo a ustedes. Pero igual, lo que yo quiero que quede claro, tenemos una línea infinita, tenemos una carga, etcétera, etcétera, tenemos lo que sea que nos den. Yo calculo, en el punto que me piden que calcule, yo calculo el campo debido a una de las cosas, calculo el campo debido a la otra, a la otra, calculo el campo debido a la tercera, siempre en ese punto, y después sumo esos campos. Por lo general, para poder sumar, lo que voy a tener que hacer es hacer las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y para poder sumar componente a componente, pero esto es así, o sea, hay que ser medio como meticuloso. Calculo un campo, calculo el otro campo, los proyecto, sumo componente a componente, listo, se acabó la cuestión, ¿sí? Sí. Disculpe, Inge, ¿qué pasaría hoy la foto del ejercicio? Sí, ahora termino el problema 3, 4 y 5, le saco foto y se los mando al Inge Godoy para que él después le pase. Profe, ¿usted va a pasar todo lo de la clase de hoy? Sí, los 3 problemas. Así como les han pasado lo de la clase pasada. Sí, han pasado foto. Listo. Bueno, así de la misma manera. Listo, Inge. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.